Encantado, Juan Carlos, de saludarte. Como nos conoces, sabes que nosotros siempre estamos muy lejos del populismo, porque quienes buscamos la educación y financiar la educación y hacer que la gente sea más productiva, no creo que estemos anotados nunca con el populismo. La propuesta que hicimos ayer es el complemento de una serie de denuncias que aquí mismo en tu programa le hemos hecho al país, no solamente mi persona, sino Eric Ondarroa, el secretario general del LAPI, de lo que le cuesta a una mujer venezolana, a una madre venezolana, mandar sus hijos a la escuela. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuánto le cuesta hoy a alguien enfermarse allá en el Marite? O sea, es decir, el país está agobiado, el 90% del país no tiene cómo mandar a sus hijos a la escuela, no tiene cómo acudir a un hospital, no tienen seguridad social y resulta ser que son los titulares de la renta petrolera, de la reserva petrolera más importante del mundo, con más de 300.000 millones de barriles de petróleo comprobados. Entonces, eso no es justo. Entonces, ¿qué nos diferenciamos de todo esto? Bueno, que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, viene recomendando para los países una metodología de erradicación de la pobreza, que es la renta básica universal. ¿Qué consiste esto? Es decir, que es ingresos directos de la renta petrolera, pero para financiar tres cosas: educación, es decir, los útiles y uniformes escolares, no que los esté dando un bandido, como estaba escuchando ahí hace rato en la denuncia que acaban de hacer este periodista zuliano, sino que la gente pueda escoger a dónde comprar sus útiles escolares, dónde comprar sus uniformes escolares, que la gente pueda tener el financiamiento además, Juan Carlos, para capacitarse, que es tan importante. Eso es tan importante hoy por hoy. Para ser productivo tienes que estar capacitado, no hay otra manera, no hay otra vía, no hay otro camino, no hay otra ruta, sino la capacitación. Ahora, pero Antonio, para montar tu propio negocio, ajá, también necesitas estar sano. Entonces, por eso, la asignación directa de estos títulos de la renta petrolera, según el artículo 12 de la Constitución, pero solamente que se pueden canjear para educación, para salud o para pensiones y jubilaciones. Eso es lo que estamos proponiendo. Sí, quería preguntarte sobre eso porque en algún momento Manuel Rosales Guerrero tuvo un programa acá que ayudaba directamente a las familias con dinero y llegó un momento en que él tuvo que cambiar la metodología y entregársela a las madres porque los padres salían directo a comprar botellas de ron cuando les llegaba el auxilio del gobierno regional. Coméntame un poco, si yo tengo el bono, me llegó el bono para comprar uniformes escolares, pero la escuela no sirve. Coméntame un poco cómo sería la complementariedad, porque entiendo que es un bono complementario para ayudar a la familia, pero el Estado tiene que resolver el problema de cómo brindar adecuadamente esos servicios públicos. Mira, Mi Barril es una forma además de reforma al Estado venezolano. Esto es muy importante, de reforma además a la prestación del servicio de la educación. Porque de esto no se trata que la gente acuda a la escuela obligatoriamente, esa escuela que está en ruinas, esta escuela que no educa a nadie, sino que hagamos una profunda transformación educativa y que mediante la figura de voucher, los chamos que van a ser titulares de esta renta petrolera pueden canjearlo en donde en el colegio que escojan. Esto va a promover además el emprendimiento educativo, es decir, que los maestros puedan abrir nuevas instituciones, pero la gente va a acudir siempre y cuando haya calidad en la educación. Es decir, ¿qué estamos promoviendo con esto, Juan Carlos? La libertad. Con Mi Barril no vas a tener para comprar miche, ni para comprar cocuy. Esto no es para echarse palo. Esto son títulos patrimoniales que te van a llegar por una aplicación, que vas a tener una aplicación con esos recursos disponibles y tú vas a decidir en qué lo vas a usar, siempre y cuando sea para educación, siempre y cuando sea para la póliza de HCM y siempre y cuando sea para pensión y seguridad social. Esto va a abrir un abanico de prestación de servicios extraordinarios también para la empresa privada y para el sector privado. ¿Por qué? Porque es que ya el Estado que está garantizando que tú tengas una educación de calidad. Pero la presto yo como Estado. No necesariamente. Tú puedes acudir al instituto que tú quieras, al instituto donde tú puedas pagar con estos recursos que estás entrando. Mira, este modelo
lo tienen países como los Emiratos Árabes. Este modelo lo tienen países como Noruega. El fondo noruego es uno de los fondos más poderosos del planeta y tienen una producción de petróleo menor a la nuestra. Es que da dolor que no hayamos sembrado el petróleo, Juan Carlos. Entonces, precisamente para resolver el problema de la educación, de la mala calidad de la educación, del fracaso del Estado prestando educación, ¿qué estamos diciendo nosotros? No, los recursos vamos a dárselos más bien directamente a la gente para que por un sistema de voucher, por un sistema de canje de títulos, tú puedas llegar directo al colegio que tú escojas para tus hijos. Ahora, muy bien. También te puedas tú mismo capacitar, porque es que las cosas tan difíciles, Juan, que vienen con la inteligencia artificial y con tantos retos que tienen los venezolanos, el sistema educativo tiene que convertirse en la gran seguridad social. Sí, mira, Antonio, yo sé que tú recorres el país, pero acá en el estado Zulia, la próxima vez que vengas te voy a invitar junto con el equipo del Lápiz para que camines para el oeste de Maracaibo, para que veas a la gente que vive como vivían en Venezuela en los años 1930, 35, sin ningún servicio público. La gente excava con un barretón para sacar agua de un pozo artesanal, con electricidad que se la tienen que traer con cablecitos de muy mala calidad, sin gas, sin aseo, sin asfalto, sin escuelas. Es una cosa sumamente dramática. Y ese país, que es el país mayoritario que vive en esas condiciones, necesita una respuesta del Estado venezolano. Este programa Mi Barril es parte de un programa más extenso que le vas a presentar tú a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano. Quito lo de sociedad. Sí, al pueblo fíjate, venezolano. nosotros, las fuerzas programa. emergentes, independientes de Venezuela, estamos obligados a presentarle, y lo tenemos, un plan muy claro al país. Mi Barril forma parte de un programa macro que hemos venido trabajando que se llama La Nueva Venezuela. La Nueva Venezuela tiene 3 ejes fundamentales. Desarrollo humano, que tiene que ver con educación y salud para salir adelante, porque si tú no te capacitas, tú no puedes montar tu propio negocio, no puedes echar para adelante. Ahora, adicionalmente a eso, tiene que ver con todo un tema de economía abierta. ¿Para qué? Ahí ya estamos hablando de dolarización, estamos hablando de una cantidad de medidas, de internacionalización de la banca, de una cantidad de cosas para atraer de nuevo capital a Venezuela. Y por supuesto la democracia plural como tercer eje. Pero el tema de la prestación de los servicios públicos es fundamental, y de la inversión que tiene que hacer el Estado y dedicar los recursos del Estado a donde se tiene que ser eficiente. Es decir, hay programas que tiene que dirigir el Estado venezolano, hay unos que tú tienes que pasarlo definitivamente a la empresa privada, y tenemos que hablarlo sin ningún tipo de complejo, porque hay otros que lo hacen pero metiendo embuste. No, hay que hablar claro, hay que privatizar muchos servicios porque no se puede hacerlo. Ahora, lo que da dolor, Juan Carlos, es que eso que tú nos estás contando, y que seguramente voy a caminar contigo allá en el Zulia, con todo el orgullo del mundo por lo demás, para ver cómo los titulares de esa renta petrolera, de esa reserva petrolera tan importante, que sabemos que, por ejemplo, en Cabimas, tú no puedes taladrar para buscar agua porque lo que te sale es gas. O sea, imagínate tú, es absolutamente incoherente que los pisatarios, que los dueños de la renta petrolera estén viviendo así. Es decir, aquí hay algo del modelo que no está funcionando. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Vamos a voltear esto, porque si en otros países les ha ido bien, ¿por qué no a nosotros no? O sea, esto no se trata de una cosa populista ni demagógica. Esto se trata de fortalecer a la gente, de darle oportunidades, y cuando una gente se capacita. Ahora, lo que está claro, que lo ha dicho la CEPAL y lo ha dicho las Naciones Unidas, que en casos de pobreza extrema la gente no puede echar para adelante, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque no tienen el ingreso mínimo. Y además esto de la renta básica universal es un tema, Juan Carlos, que lo tiene todo el mundo. Miren, nosotros hemos hecho cálculos, y por grupo familiar estamos hablando de $6.500 anuales. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que se va a resolver en medicina, en temas de salud? ¿Cuánta gente te pide medicinas a diario a ti, Juan Carlos? Yo no sé, a mí me llegan, pero por cantidades de solicitudes de gente desesperada. Y ojo, no solamente los que viven en sectores de absolutamente exclusión, como estaba anoche en la carretera vieja Caracas-La Guaira, consultando este programa con la gente, sino además ya en las clases medias, que tienen que hacer rifas para pagar un medicamento de la atención. Antonio. Entonces, estas cosas tenemos que hacerla de nuevo.
pero Muy sí bien. tenemos una manera y tenemos objetivos. Hay que sembrar el petróleo y ojo, y es el último inning de la renta petrolera. No nos queda mucho tiempo. Bien, me queda poquito tiempo, pero debo preguntarte, para que todo eso que propones se cumpla, tienes que ganar la primaria, tienes que ganar las presidenciales. El primer paso es la primaria. ¿Hay condiciones para que un candidato emergente como tú pueda ganar la primaria con el reglamento, con el acuerdo previo que pudiera haber entre por lo menos 3 partidos del G4? Coméntanos un poco cómo hacer para emerger en medio de ese mare magnum que está allí entre los partidos de la oposición. Mira, nosotros en el lápiz hemos sido muy claros, Juan Carlos. Lo que está pasando en la decadente oposición venezolana no es de nuestro interés. Nosotros queremos ir directo a las elecciones del 2024. Esto es un país que ya no está polarizado. El 80% de los venezolanos rechaza a la actual clase política opositora venezolana y nosotros a esa primaria, amañadas y además con vicios de corrupción terribles de quienes están operando eso, nosotros no vamos a ir. Y se lo hemos anunciado al país porque eso es lo que es una cómica y una burla. Y los sectores independientes, yo quiero alertar además a los sectores independientes del país que no caigan en limpiarle la cara a una cantidad de bandidos y de corruptos que se han lucrado con el dinero de los bienes de Venezuela en el exterior, tanto como lo ha hecho este gobierno con PDVSA. Así, unos destruyeron a PDVSA, los otros destruyeron a Monómero. Pero en esa fiesta no cabe el lápiz, ni cabe una nueva fuerza independiente. Los venezolanos están buscando una cosa nueva. 9-1 quieren algo nuevo. Ah, que no nos conocen. Bueno, por eso, porque somos nuevos. Pero sí tenemos que llegar con propuestas muy claras al país, sacudir al país y decir que no podemos seguir en manos de los mismos, porque va a seguir pasando lo mismo. Hay mucha gente que quiere que todos los factores se unan. Bueno, muy bien, pero los vamos a unir desde la calle. Los vamos a unir, pero no con trampas, no los vamos a unir con sinvergüenzura, ni con que está ocultando cosas. Vamos a ganarnos el voto de la gente en la calle y que sea la gente la que escoja finalmente con un gran volumen de votos al próximo presidente de Venezuela, que estoy absolutamente seguro que va a surgir de las fuerzas independientes de Venezuela, y el lápiz de la educación va a comenzar a escribir la nueva historia de este país. Bueno, Antonio, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a Antonio Ecarry, quien es el presidente nacional de la Alianza Lápiz, y como ya ustedes han podido escuchar de su propia voz, va a ser candidato presidencial sin pasar por el filtro de las primarias. Gracias, Antonio. Un abrazo. Bueno, leo, mis queridos amigos, estos de DataWorld. DataWorld dice que es una página bastante seria, presenta cifras serias. Para las presidenciales del 2024, el candidato de la oposición tiene el 52%, pero el candidato del chavismo tiene el 33%. Muy alta la cifra. Los independientes